Hola, soy Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. Los saludo desde mi casa al sur de la Ciudad de México. En el pasado mes de diciembre escribí un artículo revisando la última década que llevaba un título inspirado en Mafalda: "Paren la década que me quiero bajar". En realidad la frase atribuida a Mafalda es otra: "Paren el mundo que me quiero bajar". El creador de esta filósofa de 6 años dijo que ese lema, producto de la atribución popular, le parecía demasiado pesimista para su personaje, y sin embargo, varios años después parece que es una de las frases más lúcidas que pudo haber dicho Mafalda. Y es que la década terminó con un planeta lastimado por el ecocidio. Todos los años una masa de basura del tamaño de Australia atraviesa el océano Pacífico, los polos se derriten, el aire se envenena. Sabemos que el planeta está llegando a un límite de subsistencia con la ecología, y nos lo recordó una y otra vez Greta Thunberg a lo largo del año pasado. También ha sido la década de la pérdida de la privacidad. El negocio más fructífero en el momento es la extracción de datos personales. Nos hemos convertido todos en botín de las compañías que extraen información de nosotros para transformarlas a través de algoritmos en ofertas que aparentemente necesitamos. Esta pérdida de la privacidad corre al parejo con la dependencia progresiva que tenemos de los aparatos. Hemos caído en el tecnopolio que tanto temía el sociólogo norteamericano Neil Postman, y también estamos ante una situación sorprendente. Si vamos a un baño público, ya casi no encontramos frases obscenas ni insultos, porque ahora todas esas frases están en las redes sociales. Twitter es el espacio favorecido para el linchamiento. Estoy totalmente convencido de que el ser humano ha sido igualmente malpensado y malediciente en todas las épocas, pero ahora el odio ha cobrado un valor comunicativo y han surgido nuevas figuras culturales como el hater, por ejemplo, que se dedica profesionalmente a propagar el desprecio por los otros. Ante esta situación, uno se pregunta si no es perfectamente lógico que prospere la violencia, y una de las más terribles que hay en el planeta es la de género. México es un país profundamente machista y numerosas mujeres han alzado la voz para protestar por los feminicidios. Y también estamos en un entorno de política mundial profundamente polarizado. Cayó el muro de Berlín, pero las divisiones ahora se establecen al interior de los países, y jerarcas populistas de izquierda o de derecha discriminan y descalifican a sus opositores. Parecería que es imposible tener una gobernabilidad en la diferencia, que solo se puede hoy en día hacer política excluyendo al otro. En estas circunstancias, el mundo que conocíamos, el de la última década, pues tenía muy pocos motivos para hacernos orgullosos. Cuando la gente dice todo lo que conocíamos desaparecerá con la pandemia, el mundo no volverá a ser el mismo, yo digo por fortuna, porque la verdad no era el mejor de los mundos posibles. Y sin embargo, el pasado no siempre nos da lecciones duraderas. George Santayana dijo famosamente que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero la verdad es que el pasado histórico es una especialización. Algunas gentes lo conocen y lo toman en cuenta: los historiadores, los periodistas, los científicos relacionados con algún campo en donde la historia interviene de manera determinante. Pero por lo común no actuamos de ese modo. Todos tenemos recuerdos, pero no siempre tenemos responsabilidad histórica. Vivimos por primera vez.
Nuestra vida no tiene borrador. Cada cosa que se nos presenta la vemos como algo inédito, como algo que está ocurriendo ante nosotros, como si nunca antes hubiera una referencia de esto. Por eso Milan Kundera dijo en su novela La insoportable levedad del ser que habitamos el planeta de la inexperiencia. Todo lo nuevo es para nosotros algo inédito y no pensamos que lo nuevo puede ser una reedición, un reciclaje de cosas ya ocurridas. Los aztecas encendían una fogata en la cima del Cerro de la Estrella para señalar que el tiempo terminaba su ciclo, pero no solamente celebraban el fin de una cronología, sino que celebraban que el mundo no se hubiera acabado. El fuego nuevo era un permiso para seguir viviendo. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Podremos encender un fuego promisorio? ¿Viviremos aquilatando el pasado o regresaremos al planeta de la inexperiencia donde aparentemente todo ocurre por primera vez? Pensemos en cómo vivimos la epidemia. Para muchos fue como si eso jamás hubiera puesto en riesgo a la especie, a pesar de los muchos documentos al respecto. Pensemos en el siglo XIV de la peste negra y en los personajes de Boccaccio en el Decamerón, o a principios de este siglo en la fiebre española o en el año de la peste que narró Daniel Defoe. Una vez más, la novela de Albert Camus, La peste, volvió a ponerse de moda. Hay muchos antecedentes y sin embargo, para nosotros esto era una novedad porque lo vivíamos por primera vez en nuestra existencia personal. Más allá de este tiempo, cuando podamos encender ese fuego nuevo, ¿qué quedará? Por un lado estarán sin duda los saldos terribles, las muertes de decenas de miles de personas, la pobreza repentina de algunos, el desempleo de otros, la violencia generada por estos días de encierro. En México, en los 2 primeros meses de la epidemia, hubo 100 mujeres muertas por el coronavirus y 367 mujeres muertas por violencia de género. Muchas de estas muertes en casos de encierro. De modo que hay saldos profundamente negativos que tendremos que aquilatar. Pero creo que también tendremos nostalgia de estos días al pensar en la forma en que vivimos y en que volvimos a nosotros mismos. Todo cataclismo exige un examen de conciencia. Nadie sobrevive en silencio y nadie sobrevive sin replantearse lo ocurrido y sin pensar qué tanto merece estar a salvo. Entonces, al replantearnos algunas cosas, pensaremos también en las lecciones afortunadas de la epidemia. Una de ellas es ecológica. El virus hizo más por limpiar el planeta que todo lo que hemos podido hacer nosotros. Los canales de Venecia se limpiaron, la nube negra desapareció en el cielo de China, las especies salvajes regresaron por sus fueros e incluso visitaron horizontes urbanos. Esto fue profundamente significativo y ojalá lo tomáramos como una lección para seguir por ese camino, porque la contaminación del planeta ya es irreversible. Pensemos tan solo en el caso de los cruceros, que son focos de contaminación de los mares y de infección de los pasajeros. Esta circunstancia absurda no tiene por qué continuar y hay muchos otros ejemplos que se volvieron patentes durante la crisis. También vemos nosotros que gobiernos que no estaban encaminados a hacer políticas sociales tuvieron que realizarlas. Pienso, por ejemplo, en los billones de dólares que Donald Trump destinó a fines que parecían totalmente impensables en su agenda política.
Esto no tuvo que ver con un sentido de la ética o con una consideración al prójimo, sino con una idea de la necesidad. Y creo que también la crisis nos da una oportunidad extraordinaria para replantearnos qué es la necesidad. La mayoría de los países la entienden en términos exclusivamente económicos. Hoy en día, cuando se habla de economía, es como si en una moderna teodicea se hablara del ser supremo. La prioridad siempre es económica. En forma insólita se destinaron millones para políticas sociales por causas económicas. Esto es importante, pero también la crisis de la pandemia nos dio una lección significativa al hacernos entender que no es lo mismo estar interconectado que unido. El planeta es un planeta contagioso porque tiene muchas interconexiones, pero las respuestas a este contagio solo se dan a través de la unidad. El filósofo Paul Preciado ha recordado que las palabras inmunidad y comunidad comparten una partícula etimológica, munus, que quiere decir tributo. El inmune no paga tributo, la comunidad debe hacerlo. Si pensamos en estas dos palabras, debemos entender que solo se puede ser inmune en comunidad. No basta estar interconectado, hay que estar unido. Esas políticas de unidad pasan por la necesidad material, pero también y sobre todo por el patrimonio inmaterial. Si resistimos a la pandemia fue porque supimos imaginar. Cualquier persona que haya lavado ropa a mano con esfuerzo sabe que la mejor manera de aliviar esto es cantar. Las lavanderas cantan. Esa lección nos alerta acerca de que el esfuerzo físico va acompañado de una compensación mental, espiritual. La subsistencia en tiempos de crisis se debió a que la gente en el encierro mató el tedio disfrazándose, recitando poemas, cantando canciones, jugando adivínalo con mímica, leyendo memes, viendo GIFs, escribiendo cosas. Numerosos artistas en todo el planeta regalaron conciertos, obras de teatro, libros. La representación de la realidad nos salvó de la realidad. Y sin embargo, en las políticas de la necesidad, cuando se destinan millones a la economía, se suprimen recursos a la cultura, como si no fueran parte las dos cosas de lo mismo, como si pudiéramos subsistir exclusivamente reproduciéndonos a nosotros de una manera física. La comunidad futura, la comunidad que pueda ser inmune, tendrá que contar con sujetos integrales que no solamente reciban una gratificación material, sino también mental. La imaginación es tan importante para la subsistencia como el pan. Y en esto me parece muy importante regresar a la idea de Michel Foucault de la biopolítica. Creo que el futuro de la especie depende de la forma en que gestionemos el cuerpo. Puede suceder que las políticas de supervisión y vigilancia biopolítica actuales se extiendan y que la extracción de datos personales se prolongue a través de lo mucho que se ha avanzado ahora en supervisar a la población confinándola con razones médicas. Veo un peligro en una sociedad que opere de ese modo. La resistencia y la creación de una comunidad futura dependerá de una política que defienda el cuerpo como una frontera inviolable. Eso me parece absolutamente decisivo. Eso tiene que ver con una política de resistencia física y sexual. El contacto volverá a ser significativo. Habrá nuevo valor en las caricias y en los besos. La importancia social del contacto se va a resignificar y es muy importante que defendamos esto. Pero así como una nueva comunidad dependerá de esta política física y sexual,
también dependerá de una política cultural, de las formas de representación de la realidad que hoy se consideran prescindibles por parte de la mayoría de los gobiernos que tratan de combatir la epidemia. En las políticas públicas, la cultura no parece algo de primeros auxilios, y sin embargo lo es, porque hemos resistido gracias a la capacidad de imaginarnos de otro modo en medio de la crisis y en el encierro. Hay dos vertientes posibles para la biopolítica: la desaparición del cuerpo, convertirnos exclusivamente en algo susceptible de ser atraído por un algoritmo, en algo que debe pasar por un password, que debe tener un alias, que debe tener un PIN, en una entelequia a la que se le van a enviar paquetes y mercancías a distancia, esta desaparición progresiva del sujeto, que en cierta forma ya la estamos viviendo, o al revés, una recuperación del cuerpo, de los actos de presencia, del teatro, el rito, el estar juntos. Recuerdo un poderoso endecasílabo de Octavio Paz: los otros todos que nosotros somos. Sobreviviremos exclusivamente en comunidad, y toda comunidad se ha fundado en torno a una fogata, de modo que ese fuego nuevo de los aztecas volverá a arder entre nosotros, señalando el fin de una cronología y el principio de otra. Y todos los fuegos, en el fondo, son el mismo fuego, el fuego del origen, la demostración de que la especie lo necesitó para calentarse las manos y para preparar comida, recursos materiales, pero también y sobre todo para contar historias.